Buenas tardes, oyentes, ¿cómo están ustedes? Gente en obra nuevamente como todos los miércoles, hace 18 años que estamos saliendo al aire. Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes a Vasco Soto, dirigente de Avión y dirigente del Partido de los Trabajadores. ¿Qué tal, Vasco? ¿Estás bien? ¿Cómo andás? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Todo bien? Con frío, un poco de frío. Hace frío, Todo bien. ¿Sabes que me gustaría tocar contigo un tema que a la población le interesa mucho? Después tocamos otro más, pero es el de la basura. La gente habla mal de Avión porque dicen los culpables de la basura que está desparramada por todo Montevideo tiene que ver Avión. Y otro grupo dice el responsable es el que manda. En este caso el que manda es el intendente, ¿no? Sí, el intendente está bien. Pero la realidad es esa. Es una ciudad sucia. Lo tenemos que reconocer todos los montevideanos. No es de ahora, es de toda la vida, diría yo. Quiere decir que el montevideano es sucio. Le gusta o no le gusta, es verdad. Entonces tengo la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene Avión de esto que te estoy diciendo yo? Mirá, vos me vas a criticar porque me decís que yo te paseo por el mundo y después me pongo a hablar de lo que pasa acá brevemente. Es verdad. Pero no hay más remedio, porque el problema, ¿sabes cuál es? Que el problema de la basura no es un problema de esta ciudad. Yo veo parte de todo el mundo y escucharme más sucio que Montevideo, tengo que hacer mucha memoria. No, pero me refiero a que hay un problema de la contaminación ambiental, que es un problema de características universales y que tiene que ver con el capitalismo. Es decir, tiene que ver con el capitalismo en el sentido de que el capitalismo destruye la naturaleza, destruye la fuerza productiva y destruye la naturaleza y la contamina. Porque su objetivo... Solo eso, por otro lado, tú me le sacás la pelota ahora. No, pero ahora vas a ver que vamos a volver, porque bueno, como esto el mundo es redondo, o por lo menos lo asociamos a una idea de redondo, de circular. Entonces, ¿qué sucede? La gran contaminación del mundo es por la producción capitalista que hay en el mundo, que tiene un fin de lucro y que le importa tres pepinos si la fuerza de trabajo se mantiene, o si los obreros van al hambre, o si contaminan el ambiente, o si no lo contaminan. Y lo único que hacen en algunas veces es leyes para mitigar o reducir los niveles de contaminación en determinados lugares. Pero hay algo que se le llama el séptimo continente, que está ubicado frente en la parte, digamos, de Estados Unidos, frente a Texas, creo que es, ¿no? Sí. Que en realidad es un séptimo continente generado por la basura que acumula las corrientes marinas y que genera la destrucción de fauna, de flora. Entonces quiere decir que estamos frente a un fenómeno mundial que obviamente Montevideo no se iba a salvar de él. ¿Cuál podría ser la política en beneficio de las poblaciones, sobre todo las poblaciones trabajadoras, del pueblo, que limitara estos estados de contaminación de la ciudad, de la vida de las ciudades? Penar al gran contaminante. Primero. Eso primero es el primer punto. Sí, y penar a los responsables. Claro, entonces, ¿qué sucede? Hace años, hace muchos años, que discuten una ley de envases, sí, que dan vuelta, porque de última todo concluye en no penalizar al gran contaminante, sino en alivianarle el cargo. Por ejemplo, esto se ve muy claro, y después vamos a ir a lo que le interesa a la gente, a lo que le interesa a todo lo que salen a la calle y ven el contenedor en la esquina, desbordado y todo lo demás. Esto se ve muy claramente en el sentido siguiente. La mayor parte de la basura que se genera en Montevideo se entierra. En algún momento se optó, porque en esos lugares donde se entierra la basura, por ejemplo, la disposición final de residuos, los residuos que empiezan a tener una descomposición generan lesiviados que van a la napa freática, ¿no? O sea, van a la cuenca de los arroyos, van al Río de la Plata a través de la cuenca de los arroyos, y también generan un efecto invernadero, porque generan el gas metano. Es decir, que tienen un alto poder contaminante esas canteras
de residuos. En un momento se llegó a la idea de que había que parquizar y extraer el gas metano, que puede ser un elemento para generar energía. Sin embargo, esta política mundial de mitigar hace que el Banco Mundial pague por gas metano quemado, transformado en anhídrido carbónico, ¿no? Pague una cantidad de bonos por eso. Ahora ya lo suspendió, ya no paga más. Pero la planta la hicieron con una de las canteras viejas, hicieron eso y generaron la succión del gas para quemarlo y transformarlo en anhídrido carbónico, que igual es contaminante, igual genera, como es efecto invernadero, pero en menor grado que el metano. Pero en vez de usarlo en energía, una de las disposiciones es justamente que no generen energía, que lo quemen. Por lo tanto, hay un acondicionamiento a la generación de energías alternativas por parte del Banco Mundial. Es decir, los países que gobiernan el Banco Mundial determinan cuáles son las políticas ambientales. En el caso de la basura es exactamente lo mismo. Se ha hablado mucho sobre el problema de la clasificación en origen, Sí. del reciclado, del reuso, de esto, lo otro. En realidad, lo que se clasifica es un 5% de la basura que se genera, que son miles y miles de toneladas diarias de basura que se genera en Montevideo. Uno puede decir que es por el alto consumo que hay de los ciudadanos, que es lo que dice Martínez, lo que dice el gobierno, que el problema, la culpa es del consumismo, o la culpa no solo del consumismo, sino de los malos hábitos de los vecinos, y la otra culpa es de Adión por los padres. O sea, Sí. es decir, Después te una pésima gestión que está sometida a los intereses de los grandes contaminantes es sustituida con la falacia o el argumento de que la culpa de la mugre de la ciudad es de los vecinos que no tienen buenos hábitos o de los trabajadores municipales que paralizan para hacer reclamos que inclusive a veces los tachan de inauditos, ¿no? Pero entonces, en ese marco, lo que hay es una gran campaña de estigmatización de Adión desde el año 90, más o menos, que empieza el gobierno progresista. Todavía no aparecía esa campaña de estigmatización. Pero ya en el año 2000, cuando empieza el fenómeno de la crisis, empieza la campaña de estigmatización de Adión, porque Adión empieza a romper su matrimonio con el gobierno Vázquez y el primer gobierno Arana. Es decir, que Adión significa que es una van premier de lo que hoy está pasando en el movimiento obrero todo, cuando ya son gobierno nacional. Porque en el año 2000 todavía no era gobierno nacional el gobierno progresista. Ni Vázquez ni Arana en los primeros gobiernos tuvieron gobierno progresista a nivel nacional, lo tuvieron después, ¿no? Entonces lo que nos interesa señalar, para que quede claro, que el fenómeno de la basura, que es un gran negocio donde interviene mucho el lucro particular, es decir, donde hay privados que gestionan la basura y también se enriquecen con la basura, bueno, donde decíamos hay grandes contaminantes como el envase no retornable, que lo paga el que va a comprar el producto, que lo que quiere es el producto, y después lo pagan todos los vecinos, porque la que tiene que sacarlo de la calle o del saneamiento o de las cuencas de los arroyos entubados, ¿no? O del propio Río de la Plata, obviamente la gestión municipal, que también es la carga del saneamiento. Entonces, nosotros lo que creemos que en realidad es una gran cortina de humo. O sea, toda la propaganda, toda la logística de propaganda del gobierno departamental, y obviamente acompañada también por la derecha, porque a la derecha la sirve porque es un planteo antiobrero, es decir, y le sirve también porque es un planteo que sigue defendiendo el parasitismo del capital en el Estado, y en este caso en la Intendencia, se alían en función de golpear al sindicato y de golpear la justificación de por qué no funcionan los planes de gestión de limpieza. Entonces nos parece que es muy importante señalar la visión de esto, porque ya no se trata de discutir, que no habría que ni discutirlo, de si una organización de trabajadores sindicalizados tiene derecho al paro o no derecho al paro, sino de cuál es el origen del problema que genera la contaminación y la basura, y no se puede cometer el triste fundamento, ¿no? Como lo hacen ahora ya no con los municipales, porque ahora los autoconvocados del agro van a reprimir a los obreros de Bimbo que luchan por 75 puestos de trabajo, 100 puestos de trabajo, porque se van a quedar sin trabajo.
¿no? Entonces actúan como un bloque, de la misma forma que lo hizo Olivera en el gobierno municipal, ¿no? Cuando mandó la esencialidad porque iba a haber paros y mandó el ejército a intervenir para resolver el problema. Acá los obreros ocupan el PIN, bueno, es privado, no público. Entonces ya la discusión no es un problema que hay una patronal reaccionaria que contrata gente o aviva gente para que vaya a reprimir una lucha sindical tan elemental como conservar un puesto de trabajo, sino que también lo hacen desde el gobierno, y lo vienen haciendo del gobierno. Entonces se está creando una impunidad y una facilidad para que los grandes capitales cuenten con el aval. Ahora, ¿esto cuándo, dónde, en qué momento pasa? Pasa en un momento en el que todos están en un banco de prueba a ver si van a aplicar los cambios y los ajustes que los capitalistas necesitan para esta nueva etapa. Entonces Martínez se ha puesto en ese banco de prueba. Entonces por eso tiene una política audaz de privatización, de precarización laboral y de desconocer los derechos sindicales de ADIOM, al extremo que, por ejemplo, hoy nuestra secretaria general tiene un sumario por haber denunciado las condiciones en las cuales trabajan los trabajadores de Fúnebre y Necrópoli, condiciones de absolutamente insalubridad y de tarea penosa, haberlas denunciado públicamente y haber levantado fotos a las redes sociales denunciando esa situación. Y a pesar de que se hace como ADIOM y que está respaldado por la acción de la organización sindical, se trata de presionar sobre la representante sindical o el representante sindical para que se quiebre, para que intimidarlo, para, en definitiva, terminar sancionándolo si pudieran, ¿no? Entonces, vemos a un gobierno que no solo defiende, es decir, que este era el debate del Congreso del PCNT, que no es que este gobierno es parte del bloque social de los cambios. No, este gobierno es parte del bloque que gobierna para el empresariado y las grandes multinacionales y los bancos. Por eso está la inclusión financiera, por eso está la privatización cada vez mayor del Estado, por eso está la PPP y por eso está el ajuste fiscal, o sea, el ajuste que va a haber con esta rendición de cuentas. Ahora, uno dice, bueno, el problema es que es ADIOM. No, ya no se puede hablar de ADIOM. Hubo 2 huelgas en la enseñanza. Hubo una huelga en la Federación de Salud Pública. Sí. Hubo huelgas en el INAU durante todos estos periodos. O sea, hay un replanteamiento en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, frente a qué tipo de gobierno estamos. ¿A qué clase responde el gobierno? La pregunta es esa. ¿A qué clase responde el gobierno? ¿Responde al Fondo Monetario o responde a la voluntad de los trabajadores? Si responde a la voluntad de los trabajadores y las empresas como la de Bimbo se van, el Estado tiene que estatizar y ponerlo bajo control de los trabajadores y responder a los trabajadores. Como pasó infinidad de veces en el mundo, ¿no? Si respondiera a los trabajadores, cuando Fernández se va, se tendría que apropiar de todos los bienes de Fernández, de Fripur, y entregársela a los obreros para que siguieran produciendo bajo es decir, bajo la absorción del Estado de esa empresa y la defensa del trabajo de la gente, del salario de la gente y de la producción nacional, aunque sea bajo una forma estatal. Entonces, quiere decir que en ese alineamiento es que está el gobierno municipal. Y después está, es decir, por eso nosotros decimos que en particular lo digo yo no, acá en este caso no estoy hablando en nombre de ADIOM, ¿no? Sino que estoy hablando como parte de ADIOM, pero lo decimos porque lo digo que decimos porque lo decimos en nuestras resoluciones de la Asamblea General, que es un gobierno postrado ante los grandes intereses de los capitalistas que controlan la ciudad. O sea, los intereses de transporte, los intereses inmobiliarios, los intereses de las grandes empresas privadas que trabajan en la obra pública o en la obra civil, los intereses de las obras de las empresas que trabajan en la parte también de limpieza, porque si no, ¿cómo podemos justificar que bajo el gobierno Colorado, antes del 90, se privatizó toda la zona sur, o sea, Ciudad Vieja, centro, parte de Cordón y parte del Parque Rodó, se privatizó la recolección de basura? Se le entregó la zona más rica desde el punto de vista de la basura, ¿no? O sea, más rica en el sentido de que tiene un valor para generar alimentos para animales, que tiene, ¿no? Que hay muchos servicios especiales privados que curran con todo eso. Se la entregó primero a Benito Roggio, un gran empresario que era la empresa Sur, un gran empresario argentino,
¿no? Asociado en algunos negocios con el macrismo inclusive. Y cuando esa empresa cayó, o sea, un gobierno que se decía progresista no fue capaz de municipalizar, ¿no? Y decir, bueno, como los colorados son privatizadores, nosotros queremos resarcir la empresa estatal y hacerla rendir en beneficio de los trabajadores, no de un capital privado. No, se la dieron a Capteima, otra multinacional que sigue operando y que lo hace sobre la base de, obviamente, salarios inferiores en su empresa a los que ha logrado el sindicato municipal en su rama, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una tendencia que tiene en general el capitalismo, que es a la privatización, es decir, a los nichos que ocupaban el Estado antes, tratar de arrebatarlos para que los capitalistas privados se apoderen de esos nichos, y por otro lado la precarización laboral. Es decir, por ejemplo, me acuerdo que el intendente Martínez nos respondió en una reunión que el problema de la baja de puestos de trabajo a nivel municipal respondía a la introducción de tecnología. Primero que es un absurdo, pero aparte que es una mentira. Porque si yo tengo un servicio que antes trabajaban 300 trabajadores municipales, Sí. y ahora trabajan 150 municipales y 150 becarios, no es la tecnología, es que precarizaste 150 puestos de trabajo municipales y pusiste a muchachos que están 2 años y se van a hacer esa tarea. Y recargaste aparte a los otros 150 que quedaron con el compromiso de que cada tanda que entra de esos 150 hay que prepararlo para desarrollar la tarea que antes desarrollaban los otros. Entonces, eso no es tecnología, eso es una política de precarizar y de liquidar las conquistas que tiene el movimiento sindical. Entonces ahora tenemos un problema importantísimo, porque estamos demandando, hasta inclusive hoy se fue a la Comisión de Legislación de Trabajo, el carácter insalubre de determinadas tareas, como el caso de fúnebre y necrópolis, como el caso de la disposición final de residuos y limpieza, como el caso de saneamiento que se da al extremo que en algunas empresas privadas le pagan el insalubre y la intendencia no lo paga. Entonces estamos en esa lucha que uno puede decir, bueno, pero son intereses particulares, sectoriales, pero sí son intereses particulares y sectoriales, pero hablan de las condiciones en las que vive la clase obrera, se desarrolla y puede acceder, porque de última ese era el objetivo de cualquier postulado de gobierno de izquierda o de gobierno de los trabajadores, puede acceder a una vida mucho más plena que la de estar subjugado a un trabajo en función del lucro del capital. Entonces, se han subvertido, y lo que tenemos que decir que no es que, bueno, que es un sector aliado al pueblo, pero que es timorato, no, eso es falso. Un sector que está, es decir, sometido y subordinado a un plan de capital, que es el plan de Fondo Monetario, y que es general. Entonces, Lo que en tú estás esa diciendo, parte, lo tenemos que olvidar todo, no va a cambiar nada. Lo que me estás diciendo tú es así, bueno, como seguir con, lo decimos con la justamente, basura. lo decimos con para la que contra- cambie. Claro, ya sé, te entiendo perfectamente tu Es decir, posición. lo decimos para Pero que yo me cambie, o pongo en sea, el lugar lo decimos para que de aquel lo que vecino, pagamos todos los meses, claro, todos los impuestos que pagamos para salir a la calle y encontrarse con las paredes todas pintadas, que no tienen nada que ver ustedes, ujú, los contenedores todos hechos pelota, o si no les prenden fuego, o la basura al costado. Ya es lo que hablamos de siempre, se habla todo el mundo, no voy a repetir lo mismo Claro. que lo ven todos los días, pero te estoy diciendo que no va a cambiar nada. Para mí, soy negativo, bueno, soy negativo. No van a cambiar. O sea, para cambiar, tenés que cambiar otras cosas de base que tú las nombraste ya. sí, por eso, pero el tema es que justamente que la gestión municipal durante 5 años, todo el gran aspaviento del presupuesto participativo, Sí. también es una cortina de humo. Los vecinos trabajadores no tienen ni arte ni parte de las resoluciones políticas que se toman en cada gabinete municipal. Sí, Es decir, es una toma de pelo. Entonces, no hay ninguna transparencia sobre a dónde van los fondos. Si uno analiza el presupuesto municipal, la rendición de cuentas, se va a dar cuenta qué peso tiene, ¿no? ¿Qué peso tiene? La parte que va destinada al pago de concesiones de obra pública, o sea, a las privatizaciones, a las tercerizaciones, y la parte que va destinada al funcionamiento propio de la empresa municipal, o sea, de la empresa que debería hacer sus propios servicios, ¿no? Sí. Entonces ahí te das cuenta, al extremo, que llegan puntos de contacto en donde se hacen tan evidentes
de que, por ejemplo, en el sector de vialidad, en la planta asfáltica, siendo municipal, surte primero a las empresas privadas, Grinor una de ellas, y después surte a los servicios municipales. Y el gerente, o ex gerente de Grinor, hoy es uno de los gerentes del Departamento de Movilidad de la Intendencia. Entonces, quiere decir que hay, es decir, un entrelazamiento ya no solo desde el punto de vista de la visión que se tiene, sino un entrelazamiento de intereses económicos que está condicionando esa política. Los fideicomisos, por ejemplo, el Fondo Capital que se hizo con Novik para tener sus votos en la Junta y que se lo habilitó para la construcción del plan de remodelación de Villa Dolores, el plan de remodelación de los corredores, ¿no? De los corredores de vialidad. Así que el tema de ahora de lo que se plantea como el polo logístico agroalimentario. Es obvio que ahí hay un negocio de especulación inmobiliaria y de beneficio de la gran producción y de los grandes transportistas, con un subsidio estatal. Es como UPM. sí. Yo te pongo las vías e invierto como Estado para que vos saques tu materia prima, ¿no? Sí, Eso clarísimo. se acá lo mismo. Entonces ese fondo capital se hace con plata de la hipoteca del SUSIBE, o sea, de lo que aportan los vecinos. Entonces por eso la política es recaudadora y no preventiva en torno al tránsito. Por eso cuanto más cámaras tenga y menos inspectores en la calle tenga, es mejor. Porque a mí no me importa prevenirte que te tenés que abrochar el cinturón. No. Lo que me importa es multarte y nada más. Entonces quiere decir que todo está orientado, toda esa política está orientada hacia eso, y el sindicato ha sido el gran ariete. Lo que todavía el vecino no se da cuenta, sobre todo el vecino frente amplista, que sigue ciego, o sea, sigue ciego, sordo y mudo, porque bueno, bajo el argumento de que no vuelva a la derecha, ¿no? Justifica cada uno de los pasos del Frente Amplio hacia la derecha, ¿no? Que sigue siendo sordo y mudo, no se da cuenta que tiene en la defensa de los dineros públicos, en la defensa de los dineros de los servicios municipales, como principal aliado y como principal protagonista de control de esa gestión al sindicato municipal y a los trabajadores municipales, porque tienen un interés común, que es la de defender sus puestos de trabajo aparte. Defiendo el servicio municipal porque tengo que defender mi puesto de trabajo. Entonces, no comprender eso es de un grado de reaccionarismo inaudito, que lo único que va a hacer es que los van a exprimir como un limón, y como están trabajando para el argumento de la derecha, después va a venir la derecha, como pasó en Brasil, o como pasó en Argentina. Es decir, si uno trabaja tanto y arroja tanta agua al molino de la derecha, da tanto argumento para estar contra los sindicatos, para estar contra el pueblo en general y sus necesidades, que después termina justificando los golpes como se dieron en Brasil. Terminamos. Bueno, no, llamo a todos los compañeros a participar en la marcha que ya se debe estar desarrollando en el marco del paro general de la educación. Y bueno, creo que ya hubo medidas votadas en la mesa representativa de hoy para luchar contra esta rendición de cuentas y los ajustes que se están produciendo. Estamos en eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y siempre en tu casa. Bueno, Que pase bien, Vasco. saludo a todos los De audiencia. avión y del PT. Bueno.